Son las 6 de la mañana con 56 minutos. 28 pruebas de cargo fueron presentadas por los asambleístas Henry Cucalón y César Ron del Partido Social Cristiano, así como por Guillermo Celi de Suma en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Los legisladores solicitan un enjuiciamiento político por el presunto incumplimiento en sus funciones. Los tiempos para tramitar el juicio político al fiscal Carlos Vaca Mancheno no se modifican ni se detienen. Eso lo saben los legisladores interpelantes, quienes este martes presentaron las pruebas de cargo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Insisten en el incumplimiento de funciones de la máxima autoridad del Ministerio Público. Utilizó el cargo de fiscal para hacer política, para generar una franca confrontación política con el ex presidente de la Asamblea Nacional y puso en riesgo la institucionalidad de la Fiscalía. La sesión inició pasadas las 11 horas y estuvo presidida por Carla Chávez ante el permiso solicitado por la titular María José Carrión. Pero en la cita el punto central fue ratificar el pedido de 103 legisladores, quienes a inicios de marzo y tras la comparecencia del fiscal Vaca Mancheno en el Pleno, resolvieron el enjuiciamiento político al fiscal general. Y que justamente conllevan a que la Asamblea Nacional, con mayoría de sus integrantes, proceda, como no puede ser de otra manera, a la censura y destitución del fiscal general. Para el próximo 11 de abril, cuando se cumplirán los 15 días plazo, se realizará la comparecencia de Carlos Vaca. Antes, esto es el miércoles 5, quien deberá acudir es el policía Dani Ibarra. Quien es el policía que elabora el parte y que luego pues hace una declaración juramentada donde menciona que fue presionado para alterar la hora del parte policial. Ese mismo día acudirán a la comisión el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, para presentar el informe de evaluación que realizan al fiscal. Y finalmente ha sido citada la ex fiscal subrogante Tania Moreno, quien abrió 4 indagaciones a Carlos Vaca. Alex Llanos, Telediario. 6 de la mañana, 58 minutos. Con la excusa de su titular, de su presidenta titular, por razones de salud, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el conocimiento, como vimos, de las pruebas de cargo en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno dentro del proceso de juicio político que se le sigue en la Asamblea Nacional. La exposición de las pruebas de cargo corrió a cargo de su primer acusador, el legislador del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón, nuestro entrevistado a esta hora en Primera Impresión desde los estudios en la ciudad de Guayaquil. Buenos días, asambleísta. Gracias por aceptar esta invitación. En síntesis, ¿de qué se acusa políticamente al fiscal general Carlos Vaca Mancheno? Muy buenos días a los televidentes. El señor fiscal general ha incumplido sus funciones al arrastrar la institucionalidad del país en beneficio propio por una disputa personal que ha tenido con el expresidente de la Asamblea, su ex coediario y colaborador inclusive, y eso nosotros los legisladores, en nombre del pueblo ecuatoriano, no lo podemos permitir. Adicionalmente, lo que estamos haciendo es dando fiel cumplimiento a la orden que dio el Pleno de la Asamblea, máximo órgano legislativo, que con 103 votos ya dispuso el enjuiciamiento político del fiscal general. No puede ser posible, ecuatorianos, que un fiscal general, en vez de ser independiente y transparente, que no lo es el actual, utilice su cargo para cualquier tipo de disputa y en vez de tener a la ley en la mano para perseguir los delitos, pudiera incurrir inclusive en ellos para tratar de justificar sus acciones y sus omisiones. El día de ayer, en la comisión, como parte del debido proceso, se sustentó las pruebas de cargo que son parte del libelo de la demanda que se presentó con la firma de 62 asambleístas. Esperamos que, como no puede ser de otra manera, la Comisión de Fiscalización cumpla con los tiempos y evidentemente dé su informe favorable para que lo antes posible podamos ir al Pleno de la Asamblea. Pero le quiero preguntar, asambleísta, ¿de qué manera y cuáles son las evidencias de que el fiscal ha puesto en peligro la institucionalidad, como dice usted? El argumento del fiscal puede ser exactamente el contrario. Haber puesto en conocimiento de la opinión pública y de la Asamblea el contenido de la conversación telefónica que comprobaba la existencia de una conspiración en contra del fiscal
también, por cierto, puede ser entendida como un riesgo, un peligro a la institucionalidad. Esa es la teoría de la victimización que él está haciendo parte. Pero para hacer eso hay que violar todos los procedimientos legales, tiene que violar varios artículos del Código Integral Penal, hacer tabla rasa del ordenamiento jurídico. No, señores, eso no lo puede hacer nadie. Peor quien representa a la sociedad, peor quien representa a la vindicta pública. No solamente que violentó artículos, sino que en el tema de la declaración juramentada, de ser cierto, por parte del policía Danis Ibarra, se podría haber cometido inclusive fraude procesal, porque el señor indica que ha sido forzado a elaborar un parte. Pero tengamos claro algo, cuidado, caemos en la trampa leguleya que quieren aplicar algunos. El juicio político es distinto a los enjuiciamientos de carácter penal. Mientras uno ve en el carácter lícito o ilícito, el mundo del control político es para ver la conveniencia o inconveniencia. Va más allá de la legalidad, revisa la oportunidad. Y a todas luces, las actuaciones del señor fiscal son inconvenientes y nada convincentes. Así que esa es la situación, es lo que ha generado la desconfianza generalizada en la ciudadanía en una persona que en la práctica representa lo que el pueblo ecuatoriano en las urnas reprochó y repudió pues el 4 de febrero. Que personas que más allá que lo estamos juzgando por incumplimiento de funciones políticamente hablando, reitero, cuidado, caemos en la cantaleta que quisieron hacer estos confundidos y confundidas en el tema del ex vicepresidente Glass, que cuando les interesa quieren judicializar lo político y cuando no les conviene quieren politizar lo que es jurídico. En el sentido de que una persona de claro tinte político, que no amerita ser fiscal general, que fue producto de esos procesos ahora manoseados y criticados que el pueblo ha reprochado, evidentemente no puede estar a la cabeza del Ministerio Público. Peor, este ajuste de cuentas que ha tenido entre ex coediarios, entre ex jefes y subordinados, que en nuestro caso, para desligar completamente la teoría del complot de la cual el señor nos acusa a nosotros, a los que promovemos el juicio en cumplimiento de una orden de 103 asambleístas, esa misma resolución del 9 de marzo dispuso tanto el inicio del juicio político al señor fiscal general como la destitución del señor presidente de la Asamblea. Por tanto, es obvio, lógico y notorio que nosotros no estamos en ese baile. Asambleísta, en su último mensaje el expresidente de la Asamblea, José Serrano, hizo muy graves insinuaciones acerca de la presunta intervención del fiscal en ciertos procesos de investigación a cargo de la Fiscalía con el supuesto afán de favorecer a algunos actores e implicados en irregularidades ya denunciadas, como el caso Odebrecht. Esto junto con otras acusaciones relacionadas con el rol del fiscal en la comisión investigadora del 30S. ¿Resuenan estas implicaciones en medio del proceso de juicio político dentro de la Asamblea? Porque como usted dice, corren en paralelo. Sin embargo, parece difícil que se ignoren. Las actuaciones del señor fiscal general y sus deliberadas y calculadas omisiones pudieran poner en grave riesgo justamente las situaciones que usted está comentando, que si bien no son motivo de un enjuiciamiento político, sino que ya están en el orden judicial, cualquier actuación negativa, violatoria a los debidos procesos, como se ha demostrado el día de ayer en la comisión, pudiera poner en aprietos. Y yo le voy a hacer una mención. Mucho se habla del tema del 30S, que no tiene que ver con sus funciones directas como fiscal recién desde el año pasado. Pero evidentemente hay un hilo conductor, pues. Porque parte de todo este problema, y lo que comenzó a partir de este año, son tanto las acusaciones que el señor fiscal general le hacía al señor expresidente de la Asamblea, los dos excoediarios que se dijeron de todo.
reitero, poniendo en soletas, por decirlo menos, la precaria de por sí institucionalidad del Ecuador, así como el señor presidente de la Asamblea al señor fiscal general respecto de su labor al frente de una comisión del 30S, donde supuestamente ha cobrado valores cuando el decreto de creación expresamente lo prohibía. ¿Tendrán ese votos, tipo de situaciones, asambleísta, le pregunto? Ese tipo de situaciones para defenderse es lo que ha provocado este sainete que el Ecuador no puede tolerar. ¿Tendrán votos para la censura, asambleísta? Se lo pregunto porque en la Asamblea no hay, evidentemente, mayorías consolidadas. ¿Qué bloques cree usted que apoyarían la propuesta de censura? Como decía el expresidente Andrés F. Córdoba, en política se puede tostar hasta el granizo, así que yo no tengo alma de pitoniza para adelantarme. Eso sí, quisiera saber y conocer quiénes serán los legisladores que irán en la vía contraria a la decisión que ya tomaron 103 miembros de la legislatura. Será claro que quien no va en esa línea será debidamente juzgado por la ciudadanía y por la historia. Asambleísta, tenemos un comunicado urgente enviado por la Secretaría Nacional de Comunicación, que queremos hacer una breve interrupción en este diálogo para dar lectura a esta información y conocer una noticia de última hora que interesa a la opinión. El Gobierno Nacional informa que cerca de la 1:45 se produjo una detonación en los alrededores del puente de la parroquia Viche del cantón Quinindé en la provincia de Esmeraldas. No existen víctimas por esta detonación ni afectación a ninguna estructura. La Policía Nacional dispuso de inmediato la aplicación de un dispositivo de seguridad que incluye la suspensión del tráfico y la llegada de equipos especializados al lugar para las investigaciones respectivas. Solicitamos a la ciudadanía, dice la SECOM, mantener la calma e informarse a través de los medios oficiales. Tuvimos un contacto a través de Radio Pública, de Pública FM, la radio pública, para conocer qué está ocurriendo en el cantón Quinindé. Néstor Aguilera, vía telefónica, contactó con Fabricio Tenorio, jefe político de este cantón en Esmeraldas. Escuchemos estas breves declaraciones del funcionario. En Pública FM saludamos cordialmente a Fabricio Tenorio, él es jefe político del cantón Quinindé. Tengo entendido que usted se encuentra en el lugar. Por favor, cuéntenos cuáles son las informaciones en torno a este hecho. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todo el Ecuador, un saludo fraterno de la provincia de Esmeralda, cantón Quinindé. Estamos en este momento en la parroquia Viche, manteniendo la tranquilidad de la seguridad ciudadana. Es posible, estamos esperando a los entendidos en la materia de explosivos para que ellos a través del día puedan verificar, hacer una inspección visual de qué es lo que ha pasado. En horas de la madrugada la gente comunicó que escuchó una detonación muy fuerte. Enseguida nos pusimos a buen recaudo de la ciudadanía, la policía junto a los militares que están en este momento. Hemos tomado contacto con el señor gobernador desde la madrugada. Estamos en territorio. Quiero decirle al país entero que en Viche está hasta el momento todo en paz y mancomunadamente con las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Oficialmente, señor Tenorio, ¿cuál es el balance que usted conoce luego de producido este hecho? No, hasta el momento no se refleja víctimas que lamentar, no se refleja daños materiales. Como le digo, solamente está detenido lo que es el tránsito, el paso, porque es una vía muy transitada, es la E20 que dirige a Esmeralda, San Lorenzo, a todas partes del país, y entonces estamos a la espera del cuerpo especializado para que ellos determinen la detonación. Señor Tenorio, explíquenos por favor, para entender de mejor manera, cuando usted habla de que esto ocurrió en la vía, exactamente qué puede ver desde el lugar donde usted se encuentra, es decir, qué tipo de daños ha sufrido esta vía o algún puente, según tengo entendido. Sí,
La vía está totalmente cerrada, bloqueada con las cintas amarillas de peligro. No se ve daños materiales físicamente, no podemos llegar al lugar de los hechos, está restringido. Solamente estamos esperando al cuerpo especial que venga para que ellos determinen si hay daños materiales, si hay daños de otro tipo de magnitud. Pero a simple vista no se ve ningún daño, todo está en orden. Es decir, señor Tenorio, aparentemente se intentó atentar contra el puente que está localizado en plena vía. Exactamente, aparentemente se intentó hacer un vale la redundancia, un atentado contra el puente. La población se despertó porque la detonación fue muy fuerte. De varios moradores se escuchó las versiones, entonces la policía se puso a buen recaudo en ese momento y llamó a todas las instituciones para que mancomunemos. Para que lo entienda el Ecuador, señor Tenorio, la parroquia Viche está localizada aproximadamente a 50 kilómetros desde la ciudad de Esmeraldas. Comunica esta vía, de alguna u otra manera, comunica la provincia de Esmeraldas con otras, es decir, para las personas que tienen que viajar necesariamente a la ciudad de Esmeraldas u otras ciudades de la provincia verde, tienen que transitar por allí. Exactamente, nosotros estamos a media hora de la provincia de Esmeralda, de la capital de Esmeralda, estamos a 50 kilómetros, como usted lo dice, y es verdad, este es el ombligo de la conexión directa a Esmeralda. Entonces en este momento no hay paso, y yo pienso y creo que durante parte del día no va a haber. Repito, estamos esperando a los equipos especializados para que ellos determinen el tipo de explosivo que se presume se haya suscitado ahí. Continuamos en este diálogo con la ciudad de Guayaquil y con el asambleísta Henry Cucalón, acusador en el proceso de juicio político que se sigue en la Asamblea Nacional en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Una brevísima digresión, asambleísta Cucalón, ¿qué ha hecho y qué más debe hacer la Asamblea Nacional de cara a los problemas de violencia que se están presentando en la frontera norte del país? Nuestro firme rechazo y condena ante esta ola terrorista que azota la hermana provincia Esmeralda y que ya no solamente conlleva daños materiales, sino la pérdida de vida de nuestros hermanos soldados y ahora el secuestro de comunicadores sociales que nos representan a todos. El dolor de las familias de ellos es el dolor de nosotros y de nuestra familia. Ellos deben saber que estamos pendientes, ellos deben saber que estamos preocupados, que los apoyamos y que la prioridad número uno del gobierno nacional es su pronta e inmediata liberación. Esto lo que tiene que reflejar es que tiene que haber una política de Estado que supere al gobierno, que aglutine a todas las instituciones. Por supuesto, la Asamblea Nacional no puede ser ajena a esta problemática de lo que es la realidad de la frontera norte, de por qué debe convertirse en una urgencia, en una prioridad, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento inclusive de todo el sector productivo de Esmeraldas para que no sea caldo de cultivo justamente de estas actividades ilegales y del azote de la violencia y del terror. 7 de la mañana con 15 minutos para concluir este diálogo, volviendo al tema original de esta conversación. Corre en paralelo una evaluación de la labor del fiscal como de otros funcionarios de otras entidades públicas por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Existe alguna comunicación o correspondencia informativa entre ambos procesos? Nuestra labor de control político para determinar la responsabilidad política sin perjuicio de la judicial del fiscal general es en ejercicio de facultades constitucionales y legales. Esa es nuestra obligación, ese es el mandato que recibimos del pueblo. Eso es sin perjuicio, reitero, de que el Consejo de Participación de Transición, que también tiene una orden del pueblo de evaluar al fiscal, lo haga. No es excluyente. Lo importante es que estos personeros que fueron fruto de un proceso político particular, donde el Estado, el gobierno y el partido se fundían en un solo concepto, en un solo proyecto, y que desde el despacho de Carondelet iban a los organismos de control, y del organismo de control al despacho de Carondelet cese, ya sea por responsabilidades políticas que no tengo la menor duda que tienen,
ya sea también por la evaluación que en nombre del pueblo ecuatoriano el Consejo de Participación tiene que hacer sobre sus nefastas actuaciones. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el proceso de sustanciación de este juicio político y en qué horizonte temporal? ¿Para cuándo se podrá esperar ya un pronunciamiento definitivo de los que usted dice son más de 100 votos que aprobaron el llevar a cabo este juicio? El día de hoy se siguen recibiendo las comparecencias que ha dispuesto la Comisión de Fiscalización. La próxima semana, en ejercicio del debido proceso, el derecho a la defensa política, esto es la legislatura, no la judicatura. Hago mucho énfasis porque, reitero, ahí quieren hacer confundir a la ciudadanía y quieren hacer alegaciones de procesos judiciales en proceso de responsabilidad política. Será la próxima semana en el caso del fiscal general. Después de eso, la comisión tendrá 5 días para poder analizar y poder elaborar el informe para conocimiento de la presidencia de la Asamblea y del Pleno. Nosotros consideramos que esto no puede ir, si se toman los plazos finales que prescribe la ley, más allá de la semana que comienza el 23 de abril. Henry Cocalón, asambleísta social cristiano, gracias por aceptar esta invitación a Primera Impresión. Cuando regresemos en un instante estaremos aquí dialogando con Daniel Legarda, presidente de FedExport. Conoceremos la opinión y el sentir, el pensar de este importante representante del sector exportador del país acerca del programa económico presentado por el presidente Lenín Moreno. Ya regresamos.